Libro de Efesios capítulo 3 verso 19. Amén, gloria a Jesús. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios eterno, por su amor, Señor, por su paciencia, Señor, por la salvación, oh Cristo Jesús, por morir en la cruz del Calvario, por mostrar su amor, Señor, inagotable, perfecto, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios eterno, por todo lo que usted hace, Señor. Toque hoy nuestros corazones con su palabra, con esa espada de doble filo, Señor, que atraviese hasta el tuétano nuestros huesos, Señor, que usted discierne nuestros pensamientos, Señor, las intenciones de nuestro corazón, Señor. Sea usted hablando, corrigiendo, exhortando nuestra vida, Señor bendito, hasta lo más íntimo, Señor, de nuestro corazón, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, que pueda ser revelada su palabra en nuestra vida, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno por nombre, Señor, a través de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, con toda bendición espiritual allá en los cielos, Señor, en el cielo, Padre bendito. Sea usted, Señor, dando el rema de su palabra, Señor, la revelación de su palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y pueda hablar de su verdad hoy, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, gracias, oh Hijo, gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, puede tomar asiento, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Vemos que la palabra del Señor nos dice aquí en el verso 19, y de conocer, bendito sea el Señor, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Vemos que la palabra del Señor nos dice y habla sobre el amor de Cristo. El amor de Cristo ante los ojos del ser humano es algo que no lo podemos comparar. Es algo de que las personas aún les sirve de tropiezo, porque muchas personas se cuestionan cómo es que alguien puede morir por el pecado de nuestras vidas, cómo es que alguien puede sacrificar su vida. Bendito sea el Señor, cómo un padre va a entregar a su hijo a morir en una cruz. Bendito sea el Señor. O sea, ante los ojos nuestros nosotros no podemos comprender el amor de Dios. La palabra del Señor dice de que Dios nos amó a nosotros primero, antes de que nosotros pongamos nuestros ojos en Dios, de que nosotros pongamos nuestros ojos en la salvación, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios nos ha amado a nosotros primero. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver la evidencia de ello allá en San Juan capítulo 3, verso 16, donde la palabra del Señor, bendito sea el Señor, nos habla. Bendito sea el Señor. Libro de San Juan capítulo 3, verso 16. Hay un versículo muy conocido, bendito sea el Señor, pero es donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, libro de San Juan capítulo 3, verso 16. Él mostró su amor, Él escribió lo que el Padre, bendito sea el Señor, haría. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El tema de esta predicación es puesto los ojos en Jesús. Bendito sea el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, si nosotros vemos, Jesucristo era el perfil del Padre, es el perfil del Padre. Era Dios quien descendió en carne aquí ante nosotros. El Señor, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán, el Señor quiso que nosotros como seres humanos habitásemos en la presencia del Señor y que la presencia del Señor habitara en nuestra vida. Es la única manera en que nosotros podemos habitar en la presencia de Dios es a través de Cristo Jesús, y que la presencia del Señor habite en nuestra vida es a través de Cristo Jesús. Por eso cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto y le dijo que construyera un tabernáculo de reunión, le dijo todo, le explicó correctamente a Moisés todo lo que él debía de hacer. Entonces vemos que era para que la presencia de Dios habitase en ese lugar. Bendito sea el Señor. Entonces ahora no existe un tabernáculo, pero existe nuestro cuerpo en el cual nosotros podemos glorificar y ser templo de Dios, templo y morada del Espíritu Santo, donde la presencia del Señor habite en nuestra vida. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesucristo desde
antes de la creación del mundo, dice la palabra del Señor, que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es el Cordero que iba a ser sacrificado para expiación de nuestros pecados. La expiación de nuestros pecados por el cual nosotros somos salvos, por el cual el ser humano puede ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vemos que Jesucristo es el único camino en el cual nosotros como seres humanos podemos llegar a Dios. Es el único que puede interceder por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento la palabra del Señor habla de cuando el pueblo de Israel pecó y estaba en el desierto siendo procesado para mostrar su corazón, qué es lo que había dentro de su corazón, porque muchas veces nosotros queremos ser transformados, muchas veces nosotros queremos ser rescatados de algo, muchas veces queremos ser libres de algo, pero cuando nosotros tenemos esa libertad, ¿para qué nosotros lo vamos a ocupar? Porque la Biblia dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo os ha llamado y no querráis estar sujetos al yugo de esclavitud nuevamente. Entonces vemos que el pueblo de Israel quería ser libre de la esclavitud, libre de estar llevando una vida de trabajo en Egipto. Pero ellos no querían ser libres de corazón. Ellos no querían ser libres espiritualmente. Por eso es que Dios les permitió que ellos salieran con todo. Aún los egipcios les dieron joyas, les dieron de todo. Dios sacó al pueblo de Israel materialmente ricos. Porque ellos le pedían a los egipcios y ellos les daban todo porque sabían que las plagas de Dios, ellos temieron que el juicio de Dios siguiera continuando en la tierra de Egipto. Aún uno de ellos le dijo al faraón, le dijo, ya no ves que todos están destruidos, que ya todo está destruido, déjalos ir. Mas el faraón no quiso. Pero vemos que así es ahora, bendito sea el Señor. Nosotros no estamos en un desierto físicamente como el Sahara y todos los otros desiertos. Allá, cuando uno viene cruzando el desierto ahí abajo, allá por el lado de Texas y todos los que lo caminaron. Bendito sea el Señor, gracias a Dios que yo no tuve pues no pasé por ahí, pero no sé qué haber sido de mi vida. Dios sabe por qué no permitió pasar, porque tal vez no hubiera cruzado. Entonces, pero si hay un desierto espiritual, el mundo es un desierto. El mundo es un desierto que no produce agua para el sediento. Porque en medio de aquel desierto donde el pueblo de Israel estaba caminando, ellos no miraban a la salvación de Dios. Ellos no miraban que Dios estaba tratando con sus vidas, con sus corazones, de que Dios lo único que buscaba era que su presencia habitara en medio de ellos. Vemos que Dios envió una columna de nube en el día para que lo fuera cubriendo, bendito sea el Señor, mientras ellos iban caminando. La palabra del Señor dice que su vestimenta, su calzado nunca se gastó, bendito sea el Señor. Ellos pedían de comer, el Señor les enviaba el maná todos los días, 6 días a la semana, y todavía el sexto día tenían que recoger doble porción para comer el séptimo día. Pero como seres humanos de nacimiento, como lo dice la palabra del Señor allá al principio en Génesis capítulo 6, que nuestro corazón es continuamente solo al mal. Entonces vemos la desobediencia, la rebeldía nuestra hacia Dios. Porque el amor de Dios nos llama a nosotros, que nosotros nos arrepintamos. El amor de Dios llama a que nosotros nos apartemos del pecado para que podamos estar delante de su presencia, para que lo podamos presentar correctamente. Entonces, todo comienza con arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Todos nosotros nos arrepentimos de cualquier cosa. Todos nos arrepentimos si nosotros actuamos mal en un trabajo, si nosotros le contestamos mal a nuestros padres, si nosotros venimos y, bueno, los que tienen esposa le contesta mal a su esposa, se arrepiente, mejor, ¿por qué no le contesté de esa manera? ¿Por qué yo actué de esta manera? Viene un arrepentimiento. Ahora viene lo que es el convertimiento. El convertimiento es que nosotros ya dejemos de hacer eso. Que ya nosotros digamos, que nosotros digamos, Señor, nosotros reconocemos. El reconocimiento de que nosotros somos pecadores es algo de que no todo ser humano lo reconoce, sino es empujado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un médico espiritual para que
nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón sea sano, seamos libertados y podamos decir libertados de qué nosotros, si nosotros somos libres, bendito sea el Señor. No todos son libres, bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice, el que no es esclavo de Cristo, el que no le sirve a Cristo, es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque lo que el pecado le dice a las personas que hacen, eso hacemos. Eso hacen, bendito sea el Señor. Y era lo que nosotros hacíamos. O sea, el pecado nos decía que nosotros que mintiésemos, eso mentíamos. Sino el pecado nos decía a nosotros, mira, nuestra carne, nuestra humanidad, la que se revela contra Dios, nos decía, miente, mentíamos, di malas palabras, lo hacíamos. Comete adulterio, lo cometíamos. Todas esas cosas, todo decía codicia, codicia también. Y todas esas cosas, si quería, miraba algo ahí que le gustaba, lo robaba y lo tomaba y lo ponía en la bolsa y ya estuvo. O sea, no podíamos frenar nuestro yo. No podíamos vencer esa humanidad pecaminosa, pero sí en Cristo Jesús se puede. Bendito sea el Señor. Y vemos que, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que a todo el mundo, a todas las personas, Dios las ama. Lo que no ama es el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. Porque Dios es santo y santo es apartado del mal, apartado del pecado. Bendito sea el Señor. Porque Dios no nos creó a nosotros así. Nosotros cuando vamos creciendo es que nosotros los vamos corrompiendo. Pues miren esos hermosos niños. La Biblia, Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Porque en un momento sus discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesús. Y Jesús los bendijo. Y aún así le dijo, miren esos niños, porque tal vez los niños querían ver al maestro, estar delante del maestro, bendito sea el Señor, porque les atraía el maestro. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Él los bendijo. Y le dijo, y si alguno no es como un niño, no heredará el reino de los cielos. Porque los niños, ellos no tienen malicia. Ellos actúan y esa es su naturaleza, ellos no tienen malicia. Pero ya el adulto sí tiene malicia. Bendito sea el Señor. Pero vemos que la Biblia dice de que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Jesús le dijo en San Juan capítulo 12 de que Él no vino a condenar al mundo, ni que Él nos condenaba a nosotros, sino que la palabra de Dios es que nos condena. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, muchos utilizan ese versículo, lo vamos a leer, eh, que nosotros, dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo Jesús. Muchos utilizan ese versículo a su manera. Cuando la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, es para nosotros seguir la imagen de Cristo Jesús, para que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo Jesús. Bendito sea. Mas muchos dicen, no, es que yo no sigo al hombre. Es verdad, no siga al que está corrompido, al que está errado, ese no lo siga. Pero también la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 13 que nosotros veamos cuál ha sido la forma de conducir a nuestros pastores e imitar su fe, dice. Bendito sea el Señor. Entonces lo explico este versículo porque lo vamos a leer antes de llegar ahí. Porque vemos que Jesús forma a su siervo. Jesús forma a aquel a quien él trae para que le sirva a él. ¿Cuál es el llamado de todos nosotros? Es primero la salvación y luego para que nosotros vayamos y compartamos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Para nosotros ser luz en este mundo de oscuridad, para nosotros ser sal en esta tierra, bendito sea el Señor. Para nosotros, dice la palabra del Señor, hablar de los prodigios de Dios, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque muchas veces, y este era mi caso mío, yo cualquier cosa que hacía tropezaba y tropezaba y no era, pues estaba caído, ¿verdad? Estaba fuera de los caminos del Señor, no había conocido a Cristo Jesús, nunca había tenido un encuentro con Jesús, había crecido en un lugar que me enseñaron de que existía Dios y que existía Jesús, pero yo no sabía quién era Dios, no sabía quién era Jesús. Y había asistido en iglesias y nunca me predicaron la palabra de Dios. Entonces vivía en tinieblas porque todo lo que hacía era todo lo contrario a Dios.
Pensaba yo que yo por andar un crucifijo aquí era que tenía temor de Dios. Por tener el Padre Nuestro ahí al respaldo de la cama eh, era un temor a Dios que tenía, miraba un pedacito de yeso así y yo decía que ahí estaba Jesús. Porque eso fue lo que a mí me enseñaron cuando estaba pequeño. Según yo, decía yo, si usted hace la cruz así, pues, pues lo va a proteger Dios. No, no es correcto. Si usted tiene el Salmo 91, pues tampoco dice la palabra. No, la palabra de Dios funciona en nuestras vidas cuando nosotros la practicamos. Bendito sea el Señor. Y eso es lo lindo y maravilloso de que el Señor no vino y envió a Jesús para condenar al mundo. Porque si Jesús hubiera venido a condenar al mundo, pues imagínense, nadie fuera salvo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mala la vida de Dios es vida eterna, bendito sea el Señor. Vemos que en el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. O sea, Jesucristo vino aquí a este mundo. Ya son 2000 años de que aquel Cordero de Dios preparado durante la creación del mundo, Él vino aquí. Vino en semejanza de hombre, vino como nosotros. Él sentía, Él tenía sentimientos, Él tenía pensamientos, mas no tenía pecado. Porque la Biblia dice que cuando su amigo Lázaro murió, él lloró. Dice en Juan capítulo 11, verso 35, que Jesús lloró. O sea que había sentimiento en él. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní intercediendo por su alma y por mi alma y por la del mundo, dice que él se angustió. Dice que sus gotas en su angustia, en su agonía, oró más intensamente. O sea que su carne estaba siendo atribulada porque sabía que lo que venía era la cruz, bendito sea el Señor. Y él quería cumplir con el propósito con el cual Dios lo ha enviado a él. Morir por nosotros, ser ese sacrificio perfecto que apagara la ira de Dios. Imagínese un padre ver que están siendo sacrificados a su hijo, aunque muchos padres lo sacrifican. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento habla de que había un Dios que los que le servían, presentaban sus hijos, los ponían vivos al fuego. Y ese era un sacrificio que hacían, por eso Dios los castigó. Pero el sacrificio de hoy, pues no lo es así puesto en el fuego, pero sí lo ponen a las redes sociales, sí lo presentan a todas cosas diabólicas que salen en las televisiones, que salen en los teléfonos, en YouTube, en todo Facebook, en todos. Los cautivan de ellos solo para que no los moleste en un momento y estar en paz, los cautivan en los teléfonos. Yo tengo familia y conozco las situaciones que han pasado por eso. O sea, de que niños tan a temprana edad ya saben qué es lo malo, las cosas de adultas, cosas pornográficas, todo eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando los padres hacen eso, presentan a sus hijos al mal. Satanás quiere cautivar a todos los niños. ¿Por qué? Porque ellos son el presente y el futuro. Porque él no quiere que esta generación que está creciendo conozca de Dios. Porque sabe que si ellos no conocen de Dios, una generación ya adulta que no conoce de Dios, ya imagínense cómo va a estar este mundo. Si ahorita la maldad ha incrementado demasiado, imagínense con esta generación que no está conociendo a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Pero la Biblia dice, pues, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, Jesús vino aquí al mundo. Los hombres amaron más lo malo. Porque eso fue lo que aconteció en el momento que Jesucristo estaba siendo crucificado. Que amaron más a Barrabás que a Jesús. Y esa fue nuestra causa también. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesta en sus
obras son, que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, bendito sea el Señor. El libro de Hebreos está más adelante, gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor, capítulo 12, el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Gloria a Cristo Jesús, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces vemos el amor de Jesucristo para con nosotros. La Biblia habla en el libro de San Juan capítulo 17 cuando Jesús intercedió por nuestras almas. El Señor rogó al Padre para que los que el Padre había depositado en las manos de Jesús no se perdieran, ni aquellos que habían de creer a esta palabra no se perdiesen tampoco, ni que el enemigo ganara ventajas en sus vidas. Porque la Biblia dice que Satanás, el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les lumbre. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que Jesucristo dice, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando él dice que él puso el gozo frente, o sea que él sabía que lo que le había acontecido. Jesús, la palabra del Señor dice también en el libro de San Juan que Jesús conocía quienes iban a creer en él y quienes no iban a creer en él. Y él sabía lo que él habría de acontecer. Y vemos que aquí en Hebreos capítulo 12, verso 2, también él dice que él menospreció lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, que sufrió la cruz. Esa cruz nos pertenecía a nosotros. Esa cruz, ese sufrimiento, todo eso nos pertenecía a nosotros, pero no lo íbamos a poder soportar, no lo íbamos a nosotros poder cargar esa cruz, bendito. Si a veces nosotros cuando la conciencia nos está acusando y por causa de nuestras malas decisiones nos sentimos hasta desmayarnos y ya casi morirnos, y muchas veces cuando estábamos cautivos en el pecado, lo que acontecía conmigo era que yo deseaba mejor la muerte porque ya no quería, no quería habitar en el pecado. Y yo pensaba que eso me iba a libertar, yo pensaba que yo iba a descansar. Pero ciertamente nosotros, la palabra del Señor dice que aquí en el libro de Hebreos que está escrito de que el hombre muera una vez y luego el juicio. Yo no iba a descansar, yo iba a pasar un infierno eterno. Pero eso somos nosotros, fuera de Jesús, carbones encendidos, que Dios rescata nuestra vida y nos toma para alabanza y gloria a su nombre. Nos rescata a nosotros de una vida de esclavitud al pecado, nos rescata a nosotros de una vida de amargura, nos rescata de una condenación, nos rescata de nosotros mismos, porque yo mismo me estaba destruyendo, yo mismo me estaba llevando al infierno. Yo mismo era el que estaba y decidía tomar los pasos y los caminos en los cuales yo andaba. Bendito sea el Señor. Yo era mismo el que decidía yo no llegar a la iglesia porque yo pasé mucho tiempo diciéndole a una persona el domingo voy a llegar. Pasaba como 2 años y medio de esa manera. Siempre ponía una excusa, siempre ponía una excusa. No, es que, y me decía el domingo voy a llegar y tal vez el domingo ni trabajaba en la mañana y tenía el tiempo para ir. Y pero que amanecía todo ebrio, todo destruido, y después tenía que trabajar. Esa es la vida de esclavitud que a Satanás le gusta tener entretenida a las personas. Dice la Biblia que Satanás nunca ha abierto una de sus puertas a uno de sus prisioneros, pero
vino Jesús. Bendito sea el Señor, el que le arrebató las llaves del Hades a Satanás. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito, la Biblia dice que Él firmó el acta, los decretos. O sea, ese nombre que estaba nosotros ahí. Había una carta que decía: por cuanto Víctor pecó, está destituido de la gloria de Dios. Y porque su paga del pecado es muerte, Él va a morir y va al infierno eterno. Pero Jesús dijo: yo pago el precio de Él. Bendito sea. Y escribió bendito sea el Señor. Con su sangre, su firma, bendito sea el Señor, aleluya. Porque la Biblia dice que el que en Él cree no será avergonzado, bendito sea el Señor. Aleluya, Cristo vive. Entonces, vamos a ver allá Isaías capítulo 53, en el verso 1. Vemos Isaías chapter 53, verse 1. Bendito sea el Señor. Isaías 53. Alabado sea el Señor. Aquí en Isaías capítulo 53, bendito sea el Señor, muestra el sufrimiento de Jesús. ¿Y por qué el título es puesto los ojos en Jesús? Es porque aunque nosotros pasemos ciertas circunstancias, Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo, bendito sea el Señor. Porque Jesús venció al mundo, Jesús venció a la muerte, porque Él resucitó al tercer día, bendito sea el Señor. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nuestras vidas, gloria a Jesús, aleluya. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El verso 1. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero vemos aquí en Isaías capítulo 53, el verso 2 dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Vemos que está describiendo cómo Jesucristo fue bofeteado, cómo Jesucristo, él fue, él lo injuriaron, lo golpearon. La Biblia dice que le dieron 39 azotes menos uno, 40 azotes menos uno, o sea, cada latigazo, bendito sea el Señor. La Biblia dice que también allá en el libro de Salmos dice que en sus espaldas araron los aradores, hablando de cómo dejarían su lomo en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que no había parecer en él, ni hermosura. Dice que le veremos, más sin atractivo para que le deseamos. O sea que no había atractivo en Cristo Jesús, porque ante los ojos del ser humano, ¿quién iba? Un rey, ser crucificado, ser bofeteado sin él hablar, ser castigado él sin él hablar. Pilato le dijo: a mí, que yo soy el gobernante de aquí, parafaseando el texto bíblico, ¿no me hablas? Jesús le dijo: tú no tendrías ninguna autoridad de mí si mi Padre Celestial no te lo hubiera permitido, bendito sea el Señor. Porque nada le hubiera acontecido al Rey de Reyes y Señores, señores, si Dios no lo hubiera permitido. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que no hay atractivo en Cristo Jesús. Por eso es que no hay nada de atractivo en las cosas de Dios. Y eso es lo lindo y maravilloso. Que no hay nada de atractivo en nosotros estar congregándonos, que no sé, ante los ojos del ser humano. Porque nosotros ya hemos experimentado esa liberación. Y vemos que Dios no hace nada con atractivo. Dios no va allá y hace grandes cosas para que las personas vengan. No, viene Él diga, por su libre albedrío, venga. Bendito sea el Señor. Dios no va a impresionarnos, va a hacer grandes cosas para que nosotros vengamos al arrepentimiento. No, nosotros venimos con nuestro propio libre albedrío si queremos acercarnos a Dios. Bendito sea el Señor.
porque lo del mundo todo es atractivo. Mire, cuando usted pasa por todos esos que están ahí en la Broadway, y pues no lo vaya a hacer. Pero en las tiendas eso pase por la Broadway, pero no voltee a ver para las tiendas. Pero en las tiendas, pues como del mundo vengo yo y sé lo que habita ahí. En las tiendas ponen todos los vestidos bien ahí con todos los maniquíes de plástico y todas las cosas. Lo ponen ahí al frente con una gran ventana de vidrio para que usted lo vea y codice el vestido y lo quiera ver. O sea, el varón también, mire ese saco, ve esa corbata, ve esa vestimenta ahí con un hombre todo corpulento y todo para que le atraiga y pueda entrar a ese lugar y pueda ir a gastar su cheque ahí. Allá en Macy's tiran los olores para que puedan a las personas, va a gastar sus $500 en perfume, bendito sea el Señor, para que vaya a gastar su dinero en cosas que son vanidad de vanidades, dice la Biblia. En lo que no es pan, la palabra del Señor lo dice. Entonces eso lo trae con atracción. El mundo atrae, cautiva a su víctima, dice la palabra del Señor, bendito sea el Señor. Entonces vemos que Dios no es así, más cuando nosotros entramos por esa puerta estrecha, hay algo diferente. Hay algo de que si nosotros nos despojamos de, porque ahí lo decía en Hebreo, que si en Hebreos capítulo 12, verso 1, que si nosotros despojamos de todo peso y del pecado, nosotros podemos ver la gloria de Dios. De lo contrario, nosotros no podremos experimentar eso lindo y maravilloso de Dios. No podemos experimentar una liberación, no podremos experimentar una sanación en nuestro cuerpo o también sanación literaria. Bendito sea el Señor, porque Él es nuestro sanador. Vemos que aquí en el verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y no nosotros tuvimos por azotado, por herido y de Dios y abatido. O sea que podríamos decir, no, pues él se lo merecía, porque eso fue lo que decían anteriormente. Más nosotros hoy vemos que no fue así, porque Dios nos está revelando su palabra, de que eso era que hablaba de Cristo Jesús y su crucifixión. Bendito es el Señor. Más el verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga no fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriados como ovejas, dice la palabra del Señor, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El verso 7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso era lo que Jesús hacía. Jesús cuando estaba frente de aquellos sumos sacerdotes, cuando estaba frente de los siervos de Pilato que lo estaban golpeando, cuando le injuriaban y le decían, y él estaba en la cruz y aún aquel que estaba a un lado de nuestro Señor Jesucristo, le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Un pecador que no se había arrepentido ni había reconocido que Jesucristo, el Salvador de su alma, estaba ahí, que podía tener una oportunidad, estaba queriendo interceder por él y por el otro. Ese es el caso cuando muchas veces no conocemos un versículo bíblico y queremos salvar a otra persona, pero nosotros no queremos salvarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, pero vemos que estaba el otro también al otro lado. Y le dijo, no temes aún a Dios en la condición en la cual tú estás, en la cual nosotros estamos, parafraseando el texto bíblico. Le dijo, ¿no ves que el Salvador es Él, que Jesucristo, Él es el Salvador? Porque Jesús bien hubiese podido bajarse de esa cruz e irse para el cielo. Jesús cuando lo fueron a apresar, él hubiese dicho, clamado que los ángeles que llegaran, una docena la Biblia dice que habla de muchos ángeles. Él dice, bendito sea el Señor, habla que le dice, no hubiera yo rogado al Padre y él haría descender millares de ángeles, bendito sea el Señor.
Él hubiera podido hacer, pero Él pensó en usted y Él pensó en mí. Él pensó en aquel que está allá y que anda vagando en el pecado, bendito Señor. Él pensó en todo fornicario, en todo homosexual, en toda lesbiana, en todo adúltero, en todo mentiroso, bendito sea. Él pensó en todos nosotros, de que nosotros no podríamos lidiar con nuestro pecado sin Él. Porque tarde o temprano el pecado nos alcanza. Y así pasó conmigo, el pecado tarde o temprano, todo estaba bien al principio, todo placentero, no había problema, tranquilo. Hasta que llegó un día que me alcanzó mi pecado. Y vino la consecuencia. Y ya no hallaba qué hacer. ¿Qué hice? Pues en un closet allí me tiré y le dije al Señor, Señor, ayúdeme. Yo no sabía ni siquiera cómo orar. Pero el Espíritu Santo estaba tratando con mi vida. Porque yo me creía que era pues el único de este mundo. Yo creía Satanás me tenía bien engañado. Yo pensé que pues que solo yo era. Que cualquiera se derretía ahí cuando pasaba. No, Satanás era el que me quería llevar al infierno. Bendito sea el Señor. Entonces cuando estaba postrado ahí, le dije al Señor que me ayudara. El Señor me ayudó. Tuvo misericordia en mi vida. Porque había un pueblo siempre intercediendo por los pecadores. Bendito sea por mí que era pecador. Porque ni aún pues mi familia eran convertidos, ni son convertidos, para que yo poder decir que eran ellos los que estaban intercediendo. No, era un pueblo de Dios que estaba intercediendo. El Señor, yo imagino rodillas dobladas, diciendo, mire Señor, allá donde está aquel pasando aquella situación, por favor ayúdelo Señor. Mire Señor, bendito Dios. Era un pueblo que en realidad estaba doblada sus rodillas diciendo, Señor, ayúdele, por favor. Mire aquel señor, aquel joven que se quiere suicidar. Mire, Señor, aquel joven que habita en las inmoralidades. Aquel joven que, y comenzó, hay cuando la iglesia de Cristo ora, pueblo del Señor es quien intercede por este mundo. Porque la Biblia dice que todavía hay algo que le obstaculiza a Satanás para que haga y extermine con todo el mundo aquí. Para que venga y se cumpla su plan, el cual el plan de Satanás es destruir a todo ser humano. Bendito sea el Señor. Y esa era la situación. Me alcanzó el pecado. ¿Qué hice? Desobedecí a Dios. No me acerqué. Todo estuvo bien. Seguí nuevamente en lo mismo. En lo mismo. Seguía y seguía en lo mismo. Seguía en lo mismo. Hasta que el Señor un día así, Él dijo, hasta aquí basta, porque yo lo dejo a usted. Usted se va a destruir, se va a matar. Y el Señor en su misericordia rescató mi alma. Bendito sea el Señor. Eso porque no había, mira, a mí no me traía nada de la iglesia. Yo no vine aquí, yo venía a este país y decía, yo le voy a servir al Señor. A mí no me traía nada a la iglesia. Yo iba a la iglesia era por otros asuntos. No iba por nada de que yo quería, en realidad quería cambiar. Yo no iba a la iglesia por nada, porque a mí no me atraía. A mí no me atraía estar sentado por 3 horas en la iglesia. A mí no me atraía, no tenía nada de atracción sobre eso. No tenía nada de atracción para mí yo ir a hincarme por media hora a orar y hablar. Digo, ¿qué voy a orar si yo no sé qué es eso? No me atraía nada. Yo lo que iba era por ir a codiciar, por ir a anhelar, por ir a divagar en mi mente. Eso es lo que iba a hacer yo. Ese era mi pensar, ir allá, pensar. Y si miraba que nadie me gustaba, pues mejor no iba a seguir oyendo. Esa era la razón por la cual yo asistía a una iglesia. Pero yo no tenía nada de atracción. Si, según yo, la vida que yo llevaba, que estaba pues demasiado bonita, la miraba. Y que eso sí me atraía todos los pecados, abominaciones que hacía delante de los ojos de Dios, pues yo vivía tranquilo. Pero que como dice la palabra del Señor y está escrito, que me iba a alcanzar mi pecado. Y eso, cuando me alcanzó mi pecado, me di cuenta de que era una miseria en la cual yo vivía, que no era nada delante de los ojos de Dios y que el pecado ya me había alcanzado y que no podía hacer nada si no era por Cristo Jesús. Y ahí vino, bendito sea el Señor. Comenzó el Señor a tratar conmigo. Todavía no lo miraba atractivo. Todavía me escuchaba mi musiquita cuando andaba en el carro solo. Bendito sea el Señor. Todavía hacía las cosas malas. Hasta que el Señor comenzó a tratar y me enseñó que el Señor, que como si lo rechazaba a Él, a mí también me iban a rechazar y que me iba a doler en mi corazón. Bendito sea el Señor.
Bendito sea Dios. Cuando el Señor me decía a través de nuestros pastores, vamos a tal parte, yo decía, no, pastor, no puedo ahorita. Mentiroso también, porque sí podía, solo que quería estar con los amigos. Y luego, pues a mí también me rechazaron. Entonces, ve que el Señor, cuando Dios, ahí lo dice en el versículo siguiente, el versículo en Hebreos capítulo 12, en el versículo 5 al 7, dice que al que toma por hijo, lo corrige. Y él me estaba corrigiendo y estaba quitando, estaba apartando todo de mi camino, abriendo todo mi camino para que yo me viera solo en un momento y decir, "Ven, ciertamente la verdad que aquí pues solo es Cristo Jesús. Y por más que tuviese amigos, por más que mis familiares estuviesen ahí al lado mío, por más que estuviera con personas al lado mío, yo me sentía vacío, me sentía solo, me sentía que era una miseria. Y yo, hasta que Jesús vino a llenarlo todo. Hasta que Jesús me atrajo con su presencia. Bendito sea el Señor. Caer postrado delante de su presencia, llorar y que cuando nuestro corazón no quiere, lo endurecemos, pero nuestra alma está gimiendo, nosotros cuando nosotros endurecemos y callamos nuestro corazón, nuestra alma está dentro de nosotros, hablando, bendito sea el Señor. Y viene el Señor y lo seduce con su presencia. Que lo hace gemir, lo hace que se postre en el piso, lo hace que su presencia sea seducido con su presencia. Bendito sea el Señor, que cuando escuche una alabanza no la pueda ni cantar porque reconoce que el único que merece toda la gloria y toda la honra, el poder y la alabanza es el Señor. Bendito sea el Señor. Dios no hace cosas inmensas para que nosotros quedamos, sino porque si Dios hiciese eso, pues nosotros vamos a creer de vista nada más. Pero Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado el que creera sin haber visto. Bendito sea el Señor. Y veamos el verso 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuesto como impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Y qué dice 1 Pedro capítulo 2, verso del 21 al 25? Ahora la palabra del Señor dice que en Jesús no se encontró en el pecado. La palabra dice de que si nosotros sufrimos por esta verdad, pues hay recompensa de los cielos, pero si nosotros sufrimos por causa de nuestro pecado, pues qué gloria tendremos. Bendito sea el Señor, mas en Él no se encontró engaño, en Jesucristo no se encontró engaño, en Él dijo, yo soy la verdad, bendito sea el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, conoceréis a Cristo Jesús y Él te libertará, bendito sea el Señor. Creer en Jesús no es yo decir yo creo en Jesús, sino es que nosotros accionamos. Pues la Biblia dice, en Santiago exhorta y dice, crees en Dios, bien hace, porque aún los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo podemos comprobar eso? Cuando Jesucristo andaba, allá en el libro de Marcos dice que los demonios miraban que Jesús venía y le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Jesús les decía que él los callaba. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero nosotros como seres humanos, nosotros les dice, Cristo viene y no tiembla nada en nosotros. Nada, nada, nada. Yo sabía que yo estaba mal. En una ocasión me encontré, iba caminando, ya venía con un mal amigo que tenía que ese me estaba induciendo. Yo le hablaba de Dios, de lo que más o menos conocía, y aquel me mostró el rock, que ya iban a querer buscar, a escuchar rock metálico y todas las cosas. Escuchaba música de que se aparecía con blasfemando a Jesús ahí en la parte de atrás con una cruz eh, hacia abajo. Y yo habiendo primero que escuchaba alabanzas con él y aquel me enseñó. Pero yo no sabía, no tenía una espiritualidad. Por eso que la Biblia dice que no tendrás, no os juntéis a yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Aunque yo no era creyente, era también incrédulo porque le era tropiezo al otro porque sabía que él sabía lo que yo hacía con él.
Y cuando me convertí, cuando decidí aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador y comencé a escribir, poner versículos bíblicos en el Facebook, él fue el primero que me escribió y me dijo, ¿no te acordás cuando te empinaba las botellas conmigo? Y le dije, ya lo dijiste, me las empinaba, pero hoy Jesucristo me ha perdonado, bendito sea el Señor, aleluya. Porque esas son las amistades que tenemos, las enemistades que tenemos nosotros en el mundo. Bendito sea el Señor. Mas el verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando hallaba puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero mire que dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Hablando de cada uno de nosotros cuando nosotros venimos al arrepentimiento y al convertimiento a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a ir allá a San Lucas. Bendito sea el Señor. En Lucas, San Lucas capítulo 15, vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Bendito sea el Señor. En San Lucas capítulo 15, verso 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vea que se acercaban los publicanos y los pecadores para escuchar a Jesús, para escuchar su palabra, bendito sea el Señor. Pero habían otros que se acercaban a Jesús, era para murmurar, para ir en contra de todo lo que la palabra de Jesús decía, bendito sea el Señor. Y ellos murmuraban porque Jesucristo recibía a los que eran pecadores, porque Jesús dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Entonces, el verso 3, entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá, perdón, amén. Os digo que sí, que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Ese, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que es hijo de Dios y todo aquel que es un verdadero cristiano, bendito sea, todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo hace eso. Va y busca las almas, bendito sea el Señor. Es porque nosotros hemos puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. De lo contrario, nosotros seríamos tropiezo a las personas, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pero eso es lo que hace el Maestro. Por una alma. Por una alma el Señor iba y va donde Él necesita que alma. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, vemos que la palabra del Señor dice que cuando aquel había encontrado aquella oveja perdida, aquel hombre había encontrado aquella oveja perdida, dice que la pone en sus hombros y la lleva a casa. Y reúne a sus amigos y vecinos y diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Jesucristo, cuando Jesucristo trae nuestras vidas, cuando Jesucristo llama a nuestra vida y nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos toma en sus brazos. Tal como cuando un hijo le desobedece a usted, cuando un hijo le desobedece a usted y viene y va corriendo y se cae y se golpea y todo, usted, bueno, allá en Honduras dicen de que cuando uno se cae o se asusta le van a pegar para que le quite el susto. A mí eso no me asustaba, bendito sea, a mí me asustaba más el, la faja que venía, pero no me quitaba el susto, más bien me dolía más. Pero cuando un padre ve que su hijo se cae, lo corrige. Le dice, mira, te lo dije. Y viene y lo toma. Y si su hijo no se puede levantar, pues lo va a tomar en sus hombros y lo lleva y lo trata, le pone, lo venda, bendito sea el Señor. Lo trata ahí, lo trata por si el hijo pues tiene que estar 10 días ahí en la cama, pues ahí lo está llevando la comida, ahí está. Está el Señor tratando su vida. Así es el Señor cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y venimos todos heridos, venimos todos quebrantados, todos raspados, golpeados con la cara ahí en el que hemos dado en el suelo por causa de nuestro pecado, venimos destrozados completamente. La imagen de Cristo en la cruz del Calvario es la nuestra fuera de Jesús, porque Jesús fue bofeteado y la cara de Jesús quedó destrozada, su cuerpo quedó destrozado, bendito sea el Señor. Ese era el de nosotros, ese era el nuestro, ese es nuestro rostro espiritual, nuestra vida espiritual, siendo azotados nosotros, bendito sea el Señor, siendo azotados nosotros por causa del pecado, alabado sea el Señor. Mas Jesucristo vino por nosotros, bendito sea el Señor, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Hay una esperanza, bendito Dios, para nuestra vida. Jesucristo aún está a la diestra del Padre intercediendo por nuestras almas. Bendito sea el Señor. Usted puede ponerse de pie, bendito sea el Señor, y ponerse en cuentas con el Señor, glorioso Dios. La palabra del Señor dice que un día nosotros todos estaremos delante del juicio del trono blanco. Sean nosotros nuestra forma, nuestras obras, por nuestras palabras, nosotros daremos cuenta delante del